Esta es una historia basada en el testimonio real de Esther, una joven cristiana en China. Los eventos que están a punto de escuchar sucedieron y continúan sucediendo en lugares donde seguir a Cristo significa arriesgar todo. Esta historia nos recuerda que mientras muchos vivimos nuestra fe en libertad, millones de hermanos nuestros alrededor del mundo la viven en las sombras, en prisiones, bajo amenaza constante. Lo que escucharás no es ficción. Es la realidad de la iglesia perseguida. Es el precio que muchos pagan por pronunciar el nombre de Jesús. Y es también la prueba más hermosa de que ninguna cadena puede encerrar el amor de Cristo. Si esta historia te conmueve, te invitamos a suscribirte a nuestro canal para conocer más testimonios de fe que están cambiando el mundo, un corazón a la vez. Hace 3 años yo era solo otra profesora de inglés en una ciudad china. Despertaba, iba al trabajo, volvía a casa, cenaba con mis padres. Una vida ordinaria, predecible, segura. Mis estudiantes me conocían como la maestra tranquila que siempre tenía una sonrisa. Mis vecinos me saludaban en el elevador. Las cámaras de seguridad me grababan caminando por las calles, pero no tenían nada interesante que reportar sobre mí. Hoy, mi rostro está en archivos policiales. Mi nombre aparece en reportes de actividades ilegales. Hay personas en uniformes que conocen cada detalle de mi vida mejor que yo misma. ¿Qué cambió? Me convertí en una criminal. Empecé a vender drogas. ¿Robé? ¿Lastimé a alguien? No. Conocí a Jesús. Y eso, en el lugar donde vivo, fue suficiente para convertirme en una amenaza. Mi nombre es Esther, aunque ese no es mi verdadero nombre. En mi país, los cristianos aprendemos a usar seudónimos porque nuestros nombres reales pueden poner en peligro no solo a nosotros, sino a cada persona que amamos. Suena como una película, ¿verdad? Como algo que sucede en historias de hace 100 años. Pero no, esto es ahora, esto es real, esto es mi vida. Hubo un momento en que tuve que elegir. Todos tenemos esos momentos, ¿sabes? Esas encrucijadas donde la vida te pone dos caminos frente a ti y sabes que lo que elijas definirá quién eres realmente. Para mí, ese momento llegó una noche cuando alguien tocó mi puerta y me entregó algo envuelto en periódico. Era una Biblia, mi primera Biblia. Y cuando la abrí, cuando leí esas palabras que habían sido prohibidas en mi país, algo se rompió dentro de mí. O quizás algo nació. Ya no podía ser la misma. La pregunta no era si seguiría a Jesús. Esa decisión ya estaba tomada. La pregunta era, ¿hasta dónde estaría dispuesta a llegar? ¿Cuánto estaba dispuesta a perder? ¿Podría mantenerme firme cuando todo se desmoronara? Esta historia no trata sobre una heroína. Trata sobre una mujer común que descubrió que Dios hace cosas extraordinarias con personas ordinarias. Trata sobre lo que sucede cuando el amor de Cristo se vuelve más real que el miedo. Trata sobre descubrir que la libertad verdadera no tiene nada que ver con las rejas o las celdas, sino con a quién le pertenece tu corazón. Te voy a llevar a un lugar que pocos conocen, a las iglesias secretas de China, a las reuniones en la madrugada, a los códigos y las contraseñas. Y sí, también a las celdas y los interrogatorios, pero, sobre todo, te voy a mostrar cómo Dios cambia vidas en los lugares más oscuros del mundo. La rutina puede ser una droga, te adormece, te hace creer que la vida es esa secuencia predecible de acciones que repites día tras día hasta que ya ni siquiera piensas en lo que estás haciendo. Solo existes, solo respiras, solo avanzas. Esa era yo hace 3 años. Esther, 23 años.
profesora de inglés en una escuela secundaria en una ciudad que no voy a nombrar por razones obvias. Me levantaba a las 6 de la mañana con el sonido estridente del despertador. El olor del té verde que mi madre preparaba en la cocina subía por las escaleras y entraba por debajo de mi puerta. Ese aroma se mezclaba con el del arroz recién cocido y a veces, en los días especiales, con el de los bollos al vapor que ella compraba en la esquina. Me duchaba rápido porque el agua caliente era limitada. Me vestía con ropa discreta, siempre discreta. En mi país aprendes desde niña que llamar la atención no es bueno, que sobresalir puede traer problemas, que lo mejor es ser parte del paisaje, una más en la multitud. Me peinaba el cabello negro en un rabo de caballo simple, me ponía los lentes, tomaba mi bolsa y salía a enfrentar otro día idéntico al anterior. Las calles de mi ciudad siempre están llenas. Gente en bicicletas, scooters eléctricos, autobuses que suenan sus bocinas con impaciencia y las cámaras. Las cámaras están en todos lados, en cada poste, en cada esquina, en cada entrada de edificio. Ojos que nunca parpadean, ojos que todo lo ven y todo lo recuerdan. Pero no me molestaban. Nunca me había molestado porque, ¿qué tenía yo que ocultar? Era una ciudadana modelo, hija obediente, profesora responsable, miembro leal del partido como toda mi familia. Mi padre trabajaba en una oficina del gobierno. Mi madre era enfermera en el hospital estatal. Ambos eran orgullosos miembros del Partido Comunista y me habían educado con esos valores. El Estado cuida de nosotros, el Estado nos protege, el Estado sabe qué es mejor. La religión es el opio del pueblo, me habían enseñado. Una distracción, una debilidad, algo que solo las personas ignorantes necesitan. Y yo lo creía, o al menos nunca me había detenido a cuestionarlo. Mis días en la escuela eran largos pero satisfactorios. Me gustaba enseñar. Me gustaba ver a mis estudiantes aprender nuevas palabras en inglés, ver sus rostros iluminarse cuando finalmente entendían una estructura gramatical complicada. Les enseñaba sobre culturas extranjeras a través del idioma. Les mostraba fotos de lugares lejanos. Les hablaba de libros y películas. Pero siempre, siempre, con cuidado. Había temas prohibidos, había palabras que no se podían mencionar, había verdades que debían permanecer ocultas. Nunca me pareció extraño. Era simplemente cómo eran las cosas. Las tardes las pasaba corrigiendo exámenes o preparando clases. Los fines de semana visitaba a mis padres, salía con algunas amigas al centro comercial, veía series en mi computadora. Una vida normal, una vida segura, una vida vacía. Aunque no lo sabía todavía. Todo cambió un día de finales de noviembre. Recuerdo que hacía frío. Ese frío húmedo que se te mete en los huesos y no te suelta. Había terminado mis clases temprano y decidí caminar por un barrio que no conocía bien. No sé qué me llevó por ahí. Ahora creo que fue Dios. En ese momento, solo pensaba que necesitaba un poco de aire fresco antes de volver a mi apartamento solitario. Estaba pasando frente a un edificio viejo, de esos que tienen la pintura descascarada y las ventanas con rejas oxidadas, cuando escuché algo que me hizo detenerme. Era música, pero no música normal. No era el pop comercial que suena en todas partes. No era música tradicional china, era algo diferente. Voces cantando al unísono, armonías que se entrelazaban, palabras en mandarín pero con una melodía que parecía venir de otro mundo. Me acerqué sin pensarlo. La música venía del segundo piso.
Las ventanas tenían las cortinas corridas, pero la luz se filtraba por los bordes. Y esas voces, había algo en esas voces que tocaba un lugar dentro de mí que no sabía que existía. Un hambre que no sabía que tenía. Me quedé ahí parada en la calle, mirando hacia arriba como una tonta, cuando alguien tocó mi hombro. Di un salto del susto. Era una mujer mayor, tal vez de 60 años, con cabello gris recogido en un moño y ojos que brillaban con una calidez que no había visto en mucho tiempo. ¿Te gusta lo que escuchas?, me preguntó en voz baja, mirando alrededor como asegurándose de que nadie más estuviera cerca. Yo solo pasaba. Tartamudeé, sintiendo que había sido atrapada haciendo algo malo, aunque no sabía qué. Ella sonrió. Una sonrisa que arrugaba las comisuras de sus ojos y que transmitía algo que yo no podía nombrar. Paz, quizás, o esperanza. Si quieres, puedes subir, dijo. Somos solo algunas personas que nos reunimos a cantar y hablar. Nada peligroso, solo comunión. Debía haber dicho que no. Debía haber seguido caminando. Cada instinto de supervivencia que me habían inculcado me gritaba que me alejara. Reuniones no autorizadas eran ilegales. Grupos sin registro eran sospechosos. Pero había algo en su voz, algo en su mirada. Y esa música seguía sonando sobre nuestras cabezas como una invitación. Está bien. Escuché mi propia voz diciendo, solo por un momento. Subimos las escaleras estrechas. El olor a humedad y a comida cocinada llenaba el edificio. Podía escuchar televisores encendidos detrás de las puertas, el llanto de un bebé, una pareja discutiendo. Vida normal, vida ordinaria. Y entonces ella abrió una puerta en el segundo piso y entramos a algo completamente diferente. Había quizás 20 personas en ese apartamento pequeño, sentadas en sillas plegables, algunas en el suelo, otras de pie contra la pared. Jóvenes y viejos, hombres y mujeres, todos con una expresión en sus rostros que no podía descifrar. Sostenían libros en sus manos, libros sin portadas identificables, envueltos en cubiertas improvisadas. La música se detuvo cuando entramos. Todos voltearon a mirarme. Por un segundo sentí pánico. ¿En qué me había metido? Pero entonces un hombre joven, tal vez de mi edad, sonrió y dijo, «Bienvenida. ¿Es tu primera vez aquí?» Asentí sin confiar en mi voz. «No tengas miedo», dijo. «Aquí solo hablamos de esperanza». Y entonces comenzaron de nuevo. No la música esta vez, sino algo más extraño. El hombre joven abrió uno de esos libros sin portada y empezó a leer. Palabras sobre luz y oscuridad. Sobre un amor que no tiene condiciones. Sobre un Dios que no se parece en nada a lo que me habían enseñado. Escuché historias de personas en esa habitación que habían estado perdidas y ahora estaban encontradas, que habían estado enfermas y fueron sanadas, no físicamente, explicaban, aunque a veces también eso, sino sanadas por dentro, en lugares rotos que ni siquiera sabían que tenían. Hablaban de alguien llamado Jesús. El nombre no me era completamente desconocido. Había leído sobre él en libros de historia, presentado como una figura mítica de Occidente. Pero la forma en que ellos hablaban de él era como si estuviera vivo, como si estuviera ahí mismo en esa habitación. Me quedé 2 horas. 2 horas en las que el mundo fuera de ese apartamento dejó de existir. 2 horas en las que cada palabra que escuchaba resonaba en mi pecho como un eco de algo que siempre había sabido pero había olvidado. Cuando finalmente me levanté para irme, la mujer mayor que me había invitado se acercó de nuevo. «¿Vendrás la próxima semana?», preguntó.
Debí haber dicho que no. Debí haber agradecido educadamente y nunca volver. Pero algo había cambiado en mí en esas 2 horas. Algo había despertado. Sí, dije, volveré. Y volví. Una semana después, y otra. Y otra más. Cada vez que iba, sentía que me quitaban capas de mentiras que ni siquiera sabía que llevaba puestas. Cada historia que escuchaba, cada versículo que leían, cada oración que hacían juntos, era como luz entrando a rincones oscuros de mi alma. Aprendí que esas reuniones se llamaban células, que había cientos, tal vez miles de ellas por toda China, iglesias sin edificios, comunidades sin registro, creyentes que se arriesgaban todo solo por estar juntos, por cantar esas canciones, por leer ese libro prohibido, porque sí era prohibido, la Biblia. Ese libro que sostenían con tanto cuidado y tanto amor era considerado literatura ilegal. Distribuirlo era un crimen. Ser encontrado con uno en tu posesión podía significar multas, interrogatorios, prisión. Y sin embargo, ellos lo hacían. Lo leían con ojos brillantes y voces temblorosas de emoción. Lo memorizaban porque sabían que tal vez algún día se los quitarían. Lo compartían entre ellos como el tesoro más precioso del mundo. Fue en mi 5ª visita cuando la mujer mayor, que me dijo que se llamaba Ming, aunque sospecho que tampoco era su nombre real, se acercó a mí después de la reunión. «Veo algo en ti», me dijo en voz baja. «Veo hambre, veo búsqueda. ¿Has decidido ya?» «¿Decidido qué?», pregunté, aunque creo que sabía la respuesta. «Si vas a seguirlo, si vas a entregarle tu vida a Jesús». Mi corazón latía tan fuerte que pensé que todos en la habitación podían escucharlo. Esta era la pregunta, ¿verdad? La pregunta que había estado evadiendo durante semanas mientras me convencía a mí misma de que solo venía por curiosidad, por compañía, por la música. Pero la verdad era que ya había decidido. Tal vez lo había decidido ese primer día cuando escuché las voces cantando desde la calle. Tal vez lo había decidido en algún momento entre todas esas historias y todas esas palabras que llenaban los lugares vacíos dentro de mí. Sí, susurré. Sí quiero. Esa noche, en ese apartamento pequeño, con 20 testigos y 1 millón de ángeles invisibles, entregué mi vida a Cristo. No hubo fuegos artificiales, no hubo truenos, solo una paz que descendió sobre mí como una manta cálida en pleno invierno, solo una certeza que llenó cada fibra de mi ser, solo una voz en mi corazón que decía, «Bienvenida a casa, hija mía». Lloré. Lloré como no había llorado desde que era niña, y cuando terminé de llorar, Min puso algo en mis manos. Era una Biblia, pequeña, con la cubierta gastada y páginas amarillentas por el uso, pero para mí era el objeto más hermoso que había visto en mi vida. «Es tuya», dijo Ming. «Léela, estúdiala, déjala que cambie tu vida». Y luego hizo una pausa, mirándome con esos ojos sabios que habían visto tanto. Y luego, «Si Dios te llama, ayúdanos a llevarla a otros». No entendí completamente qué significaba eso en ese momento. No entendí que estaba recibiendo no solo un libro, sino una misión. No entendí que estaba diciendo sí no solo a una nueva fe, sino a un nuevo destino. Caminé a casa esa noche con la Biblia escondida en mi bolsa, bajo mi bufanda, como si llevara un tesoro robado. Las calles estaban vacías. Las cámaras me seguían con sus ojos mecánicos, pero por primera vez en mi vida no me importaba. Por primera vez en mi vida sentía que realmente estaba viva. No sabía entonces lo que vendría. No sabía de las noches sin dormir memorizando versículos.
No sabía de los encuentros secretos y las contraseñas codificadas. No sabía de las Biblias que distribuiría en la oscuridad. No sabía de las botas que algún día subirían por mis escaleras. Solo sabía esto: había encontrado algo por lo que valía la pena vivir y, sin saberlo todavía, había encontrado algo por lo que valdría la pena perder todo. Dios me había llamado y yo, Esther, una profesora ordinaria de una ciudad ordinaria en un país extraordinariamente hostil al Evangelio, había respondido: «Heme aquí, Señor, úsame». La pregunta ahora era: ¿estaba realmente lista para lo que eso significaba? Los primeros meses después de mi conversión fueron como aprender a respirar de nuevo. Todo era diferente. Los colores parecían más brillantes. La comida tenía más sabor. Hasta el aire frío de la mañana se sentía como un regalo. Pero lo más extraño de todo era la claridad. Era como si hubiera vivido toda mi vida con los ojos medio cerrados y de repente alguien hubiera encendido todas las luces. Leía la Biblia cada noche. La escondía bajo mi almohada durante el día y la sacaba solo cuando estaba segura de que mis padres dormían. Me sentaba con una linterna pequeña bajo las sábanas, como una niña leyendo cuentos prohibidos, y devoraba cada palabra. El libro de Juan, los Salmos, las cartas de Pablo, cada página era un descubrimiento. Cada versículo era una bomba de verdad explotando en mi mente. Memoricé tantos versículos como pude. Ming-Me había advertido en una de las reuniones: «La Biblia que llevas en tu cabeza es la única que nunca te pueden quitar». No entendí completamente su significado entonces, pero lo hacía de todos modos. Repetía los versículos mientras caminaba al trabajo. Los susurraba mientras preparaba mis clases. Los dejaba que se grabaran en mi corazón como tatuajes invisibles. Seguí asistiendo a la célula cada semana. Me volví parte de esa familia extraña y hermosa de creyentes que se arriesgaban todo por una hora de comunión. Aprendí sus historias. Sang, el joven que me había dado la bienvenida ese primer día, había sido adicto a las drogas antes de conocer a Cristo. La hermana Lee había perdido a su hijo en un accidente y encontró consuelo en Jesús cuando todos los demás la abandonaron. El hermano Chen era médico y usaba su consultorio como punto de encuentro para distribuir literatura cristiana. Cada uno tenía una historia de transformación. Cada uno había pagado algún precio por su fe, y cada uno estaba dispuesto a pagar más. Fue como en el mes de abril, cuando los árboles comenzaban a florecer y el clima se volvía más cálido, que Ming me llamó aparte después de una reunión. «Esther», dijo, y había algo diferente en su tono, «hemos estado orando por ti. Creemos que Dios te está llamando a algo más». Mi corazón se aceleró. «¿Qué quieres decir?» «Necesitamos líderes», explicó. «Personas que puedan comenzar nuevas células, personas que puedan distribuir Biblias. La cosecha es mucha, como dice la Escritura, pero los obreros son pocos». Debí haber sentido miedo, y lo sentí. Pero más fuerte que el miedo había algo más, un fuego, un llamado. Esa misma voz que había escuchado la noche de mi conversión susurrando en mi corazón: «Tú puedes hacer esto. Yo estaré contigo». «¿Qué tengo que hacer?», pregunté. Y así comenzó mi entrenamiento. Ming me enseñó todo: cómo usar códigos en los mensajes de texto, nunca escribir reunión o iglesia o Biblia. En su lugar, usábamos frases inocentes. «¿Nos vemos para tomar té?», significaba que habría reunión. «El libro que pediste está listo».
Significaba que había Biblias disponibles para recoger. Mi tía está enferma. Era la señal de emergencia que significaba que alguien había sido arrestado. Me enseñó sobre las rutas, cómo cambiar constantemente los lugares de reunión, cómo nunca ir directamente de tu casa al punto de encuentro, sino dar vueltas, tomar diferentes calles, asegurarte de que nadie te siguiera. Me enseñó a observar, a notar los mismos rostros apareciendo demasiadas veces, a desconfiar de las personas nuevas que hacían demasiadas preguntas. La policía secreta está en todas partes, me explicó una noche mientras caminábamos por un parque oscuro. Algunos son obvios, pero los más peligrosos son los que parecen más amigables, los que llegan a las reuniones con lágrimas en los ojos y testimonios hermosos. Siempre, siempre ora por discernimiento. El Señor nos enseña en su palabra que debemos ser astutos como serpientes y mansos como palomas. En mi país, esa no es solo una metáfora bonita, es una estrategia de supervivencia. Empecé liderando un grupo pequeño en mi apartamento. Solo 5 personas al principio. Estudiantes universitarios que habían escuchado sobre Jesús de otros creyentes y querían saber más. Nos reuníamos tarde en la noche, después de las 10, cuando las calles estaban más vacías y era menos probable que los vecinos notaran el movimiento. Mantenía la música baja. Poníamos toallas bajo la puerta para bloquear el sonido. Hablábamos en susurros y orábamos. Oh, cómo orábamos. Oraciones temblorosas de personas recién convertidas, descubriendo que podían hablar con el Creador del universo. Oraciones desesperadas por familiares que no entendían. Oraciones valientes pidiendo protección y sabiduría. Ver a esas personas crecer en su fe era como ver flores abriéndose en primavera, lento, pero hermoso, inevitable. La hermana May, que había llegado a la primera reunión sin poder dejar de llorar por su matrimonio destruido, ahora sonreía otra vez. Hablaba de esperanza, hablaba de perdón. El hermano Liu, que trabajaba en una fábrica y apenas podía leer, memorizaba versículos con una determinación feroz. Los recitaba con orgullo, tropezando con las palabras pero con los ojos brillando. Esto era por lo que valía la pena arriesgarse, ver al Espíritu Santo trabajando en vidas quebrantadas, ver la luz de Cristo encendiéndose en ojos que antes solo tenían oscuridad. Pero, junto con la alegría, venía el peso de la responsabilidad, el peso del secreto, el peso del miedo constante, porque el miedo estaba siempre ahí, como una sombra que nunca se iba. Cada vez que mi teléfono sonaba inesperadamente, mi corazón saltaba. Cada vez que veía policías en la calle, desviaba la mirada y aceleraba el paso. Cada vez que escuchaba pasos en el pasillo afuera de mi apartamento durante una reunión, todos nos quedábamos congelados, conteniendo la respiración hasta que los pasos se alejaban. Vivir así te cambia. Te vuelves hiperconsciente de todo. Los rostros en el metro, los carros que toman las mismas rutas que tú, las preguntas casuales de los vecinos que tal vez no son tan casuales, las cámaras que te siguen en cada esquina, las cámaras, esas eran las peores, porque sabías que todo quedaba registrado, cada lugar que visitabas, cada persona con la que te encontrabas. Si la policía decidía investigarte, tenían años de evidencia, tenían tu vida entera mapeada en videos digitales. Así que aprendí a ser cuidadosa. Aprendí a apagar mi teléfono antes de ir a ciertos lugares, a quitar el chip, a dejarlo en casa cuando iba a recoger Biblias. Aprendí rutas alternas, callejones oscuros donde las cámaras no llegaban.
edificios viejos con entradas traseras. Fue en uno de esos callejones oscuros, como a mediados de julio, donde recibí mi primera entrega grande de Biblias. Ming me había enviado un mensaje. El paquete que ordenaste llegó. Recógelo en el lugar donde compramos verduras. El lugar donde compramos verduras era un código para un mercado abandonado en las afueras de la ciudad. Llegué después de medianoche. El aire olía a humedad y a basura. No había alumbrado público, solo la luz tenue de la luna filtrándose entre las nubes. Un carro se acercó sin las luces encendidas. El conductor bajó la ventana. No era nadie que conociera. Eso era intencional. Mientras menos caras conectaras, más seguro era para todos. ¿Vienes por los libros?, preguntó. Sí, respondí, tratando de que mi voz no temblara. Abrió el maletero. Había 3 cajas de cartón ordinario, del tipo que podrías usar para mudar, pero sabía lo que contenían: peso de esperanza, peso de riesgo, peso de la palabra de Dios. Las puse en mi propio auto, que había estacionado a 1 cuadra de distancia. Mis manos temblaban. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que se saldría de mi pecho. Cada ruido me hacía saltar. Cada sombra parecía una amenaza. Manejé a casa tomando la ruta más larga. Entré a mi edificio por la entrada de servicio. Subí las cajas una por una, descansando en cada piso, fingiendo que solo estaba mudando algunas cosas, normal, ordinario. Nada que ver aquí. Las escondí en mi closet detrás de cajas de ropa. 50 Biblias. 50 oportunidades para que alguien conociera a Jesús. 50 evidencias que podrían enviarme a prisión si alguien las encontraba. Esa noche no dormí. Me senté en mi cama, mirando la puerta del closet, y me pregunté si había perdido la cabeza. ¿Quién era yo para hacer esto? Solo una profesora, solo una chica que hace unos meses ni siquiera sabía quién era Jesús. ¿Y ahora estaba distribuyendo literatura ilegal? ¿Arriesgando mi carrera, mi libertad, la paz de mis padres? Pero entonces abrí mi propia Biblia y leí las palabras de Pablo. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Poder, amor, dominio propio. Eso era lo que necesitaba, y Dios lo daría. Ya lo estaba dando. Durante las siguientes semanas, distribuí esas Biblias con una red de contactos que Ming me había conectado, 1 aquí, 2 allá. Nunca en el mismo lugar 2 veces, nunca con las mismas personas, siempre códigos, siempre precauciones, siempre oraciones antes, durante y después. Y algo hermoso empezó a suceder. Mi pequeño grupo de 5 creció a 8, luego a 12. Tuvimos que dividirlo en 2 células diferentes por seguridad. Algunas de esas personas comenzaron sus propios grupos. El evangelio se estaba extendiendo, como levadura en la masa, como luz en la oscuridad, como fuego que no puedes apagar. Pero con el crecimiento vino más riesgo. Más personas significaban más posibilidades de ser descubiertos. Más reuniones significaban más oportunidades para cometer errores. Y empecé a notarlo. Pequeñas cosas al principio. Un carro que veía demasiado seguido cerca de mi edificio. Un hombre en el parque donde a veces me encontraba con otros creyentes que aparecía un poco demasiado casual, un poco demasiado interesado en lo que hacíamos. Mensajes de texto de números desconocidos preguntando sobre reuniones. Una noche, después de una célula, la hermana May se me acercó. Su rostro estaba pálido. «Esther», susurró, «creo que hay alguien en nuestro grupo que no es quien dice ser. Mi sangre se heló». «¿Qué quieres decir?» «Esa chica nueva, la que llegó hace 2 semanas,
Hace demasiadas preguntas, preguntas específicas sobre otros grupos, sobre líderes, sobre dónde conseguimos las Biblias. Recordé a la chica, joven, tal vez de 20 años, con una historia conmovedora sobre cómo había escuchado el Evangelio de un amigo y quería saber más. Había llorado durante las oraciones. Había parecido tan sincera, pero May tenía razón. Las preguntas, siempre preguntas. ¿Qué hacemos?, preguntó May, con miedo en su voz. ¿Qué hacíamos? Si ella era una informante y la confrontábamos, aceleraríamos nuestra propia captura. Si no era una informante y la excluíamos, estaríamos rechazando a una hermana genuina que necesitaba a Jesús. Oramos, dije finalmente, y tenemos mucho cuidado. Pero esa noche, sola en mi apartamento con esas 50 Biblias escondidas en mi closet y el peso de 2 células bajo mi cuidado, supe que algo iba a cambiar pronto. Podía sentirlo en el aire, como electricidad antes de una tormenta, como el silencio justo antes de que algo explote. La pregunta ya no era si nos descubrirían, la pregunta era ¿cuándo? Y si cuando llegara ese momento, yo sería lo suficientemente fuerte para permanecer firme. El sonido de una puerta siendo derribada es algo que nunca olvidas. No es como en las películas. No es un crack limpio y dramático. Es un estruendo violento, como si el mundo entero se estuviera rompiendo. Madera astillándose, metal retorciéndose, y luego el silencio. Ese medio segundo de silencio donde tu cerebro todavía está procesando lo que acaba de pasar, donde todo se congela, y entonces el caos. Pero déjame retroceder un poco, déjame llevarte a esa noche, a los momentos antes de que todo cambiara para siempre. Era un viernes de finales de octubre. Hacía frío ya, ese frío que anuncia que el invierno está llegando. Había decidido hacer la reunión de célula en mi apartamento esa noche porque era más seguro que rotar lugares cada semana. O al menos eso pensaba. ¡Qué ingenua fui! Habían llegado 15 personas, más de lo habitual. Algunos rostros conocidos, otros nuevos. La hermana May estaba ahí con su esposo. El hermano Liu con 2 amigos de la fábrica donde trabajaba. Sang, el joven que me había dado la bienvenida en mi primera reunión, había traído a su prima, y ella estaba ahí. La chica de la que May había sospechado, la de las demasiadas preguntas. Su nombre era Ling, o al menos eso nos había dicho. 22 años, estudiante universitaria, rostro inocente y ojos curiosos, demasiado curiosos. Pero yo había decidido darle el beneficio de la duda. Después de todo, ¿no éramos llamados a amar, a dar segundas oportunidades, a creer lo mejor de las personas? A veces la misericordia y la ingenuidad se parecen demasiado. Habíamos empezado como siempre. Toallas bajo la puerta, cortinas cerradas, música de adoración bajita, apenas un susurro. Estábamos estudiando el libro de Hechos, la parte donde Pedro está en prisión y la iglesia ora por él. Qué irónico, ¿verdad? Estudiando sobre prisiones justo antes de que nos llevaran a una, el hermano Chen estaba leyendo. Su voz llenaba el espacio pequeño de mi sala. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. «¿Ven lo que hicieron?», estaba explicando. No trataron de romper las puertas, no organizaron protestas, oraron, porque sabían que Dios puede hacer lo que nosotros no podemos. Todos asentíamos, tomábamos notas, algunos cerraban los ojos absorbiendo cada palabra. El aroma del té de jazmín que había preparado flotaba en el aire, mezclándose con el olor de los libros viejos y el perfume suave de la hermana May.
Era un momento perfecto, uno de esos momentos donde sientes la presencia de Dios tan real como el aire que respiras, donde sabes, con cada fibra de tu ser, que estás exactamente donde se supone que debes estar. Y entonces escuché las botas. Al principio no estaba segura. Podían ser vecinos. Podía ser alguien subiendo las escaleras para llegar a un apartamento más arriba, pero había algo en el ritmo, muchos pies, moviéndose rápido, moviéndose con propósito. Mi mirada se encontró con la de Ming, que estaba sentada cerca de la ventana. Sus ojos se agrandaron. Ella también los había escuchado. Sang dejó de leer. El silencio cayó sobre nosotros como una manta húmeda. Los pasos se acercaban, más y más cerca, y entonces se detuvieron, justo afuera de mi puerta. El mundo se movía en cámara lenta. Vi a la hermana May agarrar la mano de su esposo. Vi al hermano Liu cerrar su Biblia rápidamente. Vi rostros pálidos, ojos asustados. Vi a Ling, la chica nueva, y había algo en su expresión. No miedo. Algo más. Satisfacción. Alivio. Y entonces un golpe en la puerta. No un toque. Un golpe. Fuerte. Autoritario. ¡Policía! ¡Abran la puerta! Nadie se movió. Nadie respiró. Por un segundo absurdo pensé. Tal vez si no hacemos ruido, pensarán que se equivocaron de apartamento. Otro golpe, más fuerte. ¿Abran ahora o derribamos la puerta? Me levanté. Mis piernas temblaban tanto que no estaba segura de que me sostuvieran, pero alguien tenía que hacerlo. Alguien tenía que enfrentar lo que estaba del otro lado. Caminé hacia la puerta. Cada paso parecía una eternidad. Podía sentir las miradas de todos en mi espalda. Podía escuchar respiraciones contenidas. Podía sentir oraciones silenciosas elevándose como humo. Puse mi mano en el pomo. Cerré los ojos por un segundo. Señor, oré en silencio. Ayúdame. Danos fuerza, protégenos. Abrí la puerta. Y ahí estaban. No eran 2 o 3 oficiales. Eran 20, tal vez más. Llenaban el pasillo como un mar de uniformes azules, algunos con armas, todos con caras serias, entrenadas para no mostrar emoción. El que estaba al frente, un hombre de unos 40 años con cicatriz en la mejilla, me miró directo a los ojos. ¿Tu nombre? Esther, respondí, y mi voz sonó más firme de lo que sentía. ¿Esta es tu residencia? Sí. ¿Quién más está dentro? Podía mentir, podía decir que estaba sola. Pero había 20 oficiales ahí. Sabían exactamente lo que iban a encontrar. Alguien les había dicho, alguien les había dado toda la información. Fechas, horarios, número de personas. Volteé a mirar hacia adentro. Mis hermanos y hermanas, mi familia en Cristo, rostros aterrorizados mirándome, esperando que yo hiciera algo, dijera algo que nos salvara. Y en ese momento supe lo que tenía que hacer. Somos un grupo de amigos, dije, volteando hacia el oficial. Nos reunimos a estudiar y orar. ¿Estudiar qué? Preguntó, aunque la sonrisa torcida en su rostro decía que ya sabía la respuesta. La Biblia, respondí. Y extrañamente, al decirlo en voz alta, frente a ese hombre con su uniforme y su arma, sentí algo, no miedo, poder, el poder que viene de decir la verdad aunque te cueste todo. Él asintió como si yo hubiera confirmado algo. Entonces hizo un gesto con la mano y los oficiales entraron. Se derramaron en mi apartamento como agua rompiendo un dique. El sonido de sus botas contra mi piso de madera, el sonido de cajones siendo abiertos, el sonido de mi vida siendo revuelta. ¿Fueron directamente al closet? Claro que fueron.
Sabían exactamente dónde buscar. Sacaron las cajas, abrieron las tapas, y ahí estaban las Biblias que quedaban, tal vez unas 20. ¿Esto es tuyo?, preguntó el oficial sosteniendo una en alto como evidencia. Podía negarlo. Podía decir que no sabía cómo llegaron ahí, que alguien más las había dejado. Pero miré alrededor de la habitación. Miré a mis hermanos y hermanas, algunos con lágrimas corriendo por sus mejillas, otros con mandíbulas apretadas en determinación. Miré las Biblias que ellos sostenían en sus manos y pensé en Pedro en aquella prisión. Pensé en Pablo y Silas cantando en sus cadenas. Pensé en Esteban mirando al cielo mientras lo apedreaban. Pensé en Jesús, mi Jesús, cargando su cruz hacia el Gólgota. Y supe que este era mi momento. Este era el momento donde mi fe dejaba de ser palabras bonitas en estudios bíblicos y se convertía en algo real, algo que costaba, algo que importaba. Sí, dije, levantando mi barbilla. Son mías. Yo las distribuyo. Yo lidero este grupo. Si van a arrestar a alguien, arréstenme a mí. El oficial me estudió por un momento. Luego sonrió. No una sonrisa amable. Una sonrisa que decía, eso es exactamente lo que esperaba que dijeras. Todos van a venir con nosotros, dijo. Necesitamos sus nombres, direcciones, información de contacto. Vi el pánico en los rostros de mi gente. Algunos eran nuevos creyentes. Algunos tenían familias que no sabían de su fe. Algunos tenían trabajos que perderían si se descubría que eran cristianos. Ling, noté, estaba extrañamente calmada. Ya no había necesidad de que actuara. Los oficiales comenzaron a escribir nombres, edades, lugares de trabajo, direcciones de casa. Tomaron fotos de todos. Confiscaron todas las Biblias, todos los materiales cristianos, incluso mis notas de estudio personales. Tú, 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 tú y tú. El oficial señaló a 5 de nosotros: Ming, Sang, el hermano Chen, la hermana Mei y yo. Ustedes vienen a la estación. El resto puede irse, pero esperamos que estén disponibles para interrogatorio posterior. Vi el alivio mezclado con culpa en los rostros de los que podían irse. Vi lágrimas, vi miradas que decían, lo siento. Quise decirles que estaba bien, que esto no era su culpa, que Dios tenía un plan incluso en esto. Pero no hubo tiempo para palabras de despedida. Nos pusieron esposas. El metal frío contra mis muñecas, el clic del mecanismo cerrándose, el peso de la realidad. Nos llevaron hacia abajo, hacia la calle donde esperaban varios vehículos policiales con luces intermitentes, azul y rojo, pintando las paredes del edificio en colores de emergencia. Los vecinos estaban asomados en sus ventanas, algunos grabando con sus teléfonos, otros solo mirando con curiosidad morbosa. Ese edificio, ese vecindario, hablaría de esto por semanas. La profesora del apartamento 304 resultó ser una criminal, una distribuidora de literatura ilegal, una líder de culto. Me empujaron hacia uno de los vehículos. Ming estaba a mi lado, sus manos también esposadas. Nos miramos, y en sus ojos vi algo que nunca olvidaré. No miedo, no arrepentimiento, paz. Una paz sobrenatural que no tenía sentido en las circunstancias. No temas, susurró. Él está con nosotras, y lo estaba. Podía sentirlo, aun cuando las puertas del vehículo se cerraron, aun cuando comenzamos a movernos por las calles, aun cuando vi mi edificio desaparecer por la ventana trasera. Él estaba ahí. Las luces de la ciudad pasaban borrosas. No sabía a dónde me llevaban. No sabía qué vendría después. Pero sabía esto.
Había dicho sí a Jesús. Y ese sí no venía con condiciones. No venía con letra pequeña que decía solo si es seguro o solo si no cuesta demasiado. Ese sí era completo, total, hasta el final. Y el final estaba descubriendo. Podría ser mucho más oscuro de lo que había imaginado. El olor de una estación de policía es algo que no puedes describir hasta que lo vives. Es una mezcla de desinfectante barato, sudor, miedo y algo más. Algo que solo puede describirse como desesperación humana concentrada. Ese olor se te mete en la piel, en la ropa, en el cabello, y nunca te abandona completamente. Nos separaron en cuanto llegamos. Claro que lo hicieron. Divide y conquistarás. Esa es la estrategia. Vi a Ming siendo llevada por un pasillo, Sang por otro. La hermana Mei lloraba mientras la empujaban hacia una habitación diferente. El hermano Chen caminaba con la cabeza en alto, sus labios moviéndose en oración silenciosa. Y yo. Me llevaron por un corredor largo con luces fluorescentes que parpadeaban, el sonido de nuestros pasos contra el linóleo. El oficial detrás de mí no decía nada, solo empujaba ocasionalmente cuando yo no caminaba lo suficientemente rápido. Me metieron en una habitación pequeña, paredes grises, una mesa de metal, 3 sillas, una cámara en la esquina del techo, su ojo rojo parpadeando como un recordatorio constante. Todo quedaba registrado, todo sería usado en tu contra. Me sentaron, todavía con las esposas puestas. Esperé, y esperé, y esperé. Esa es parte de la técnica, lo supe después. Te dejan ahí, te dejan que tu propia mente haga el trabajo, que pienses en todas las cosas terribles que podrían suceder, que tu imaginación se vuelva tu peor enemigo. Pero yo tenía algo que ellos no esperaban. Tenía palabras memorizadas, versículos escondidos en mi corazón. Así que cerré mis ojos y comencé a recitar en silencio. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? El Señor es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. No sé cuánto tiempo pasó, tal vez 1 hora, tal vez 3. El tiempo pierde significado en una habitación sin ventanas con solo el zumbido de las luces fluorescentes por compañía. Finalmente la puerta se abrió. Entraron 2 hombres. Uno era el oficial con la cicatriz de antes. El otro era más joven, con lentes y expresión calculadora. Llevaban carpetas, papeles, evidencia. Se sentaron frente a mí. El joven abrió una grabadora y la puso en la mesa. Nombre completo, dijo. Les di mi nombre real. No tenía caso mentir. Ya sabían todo. Edad, ocupación, dirección. Respondí mecánicamente. Profesora de inglés, 26 años. Les di mi dirección que acababan de invadir. ¿Cuánto tiempo has estado distribuyendo literatura ilegal? Literatura ilegal, así le decían a la Biblia, al libro más vendido en la historia de la humanidad, a la palabra de Dios. Literatura ilegal. No considero que sea literatura ilegal, respondí. Es un libro religioso, un libro sagrado para millones de personas. El oficial mayor golpeó la mesa. El sonido me hizo saltar. No te pedimos tu opinión, te preguntamos ¿cuánto tiempo has estado cometiendo este crimen? Respiré profundo. No nos ha dado Dios espíritu de cobardía, me recordé, sino de poder, de amor y de dominio propio. Aproximadamente 6 meses, dije. ¿Quién te provee las Biblias? No puedo decir eso. No puedes o no quieres. No voy a poner a otras personas en peligro.
El oficial joven se inclinó hacia adelante. Su voz era más suave, más amable. La clásica técnica de policía bueno, policía malo. Esther, entendemos que te engañaron, que personas mayores, más experimentadas, te manipularon para involucrarte en esto. Si nos das nombres, si cooperas, podemos ayudarte. Podemos hacer que esto sea más fácil para ti. ¿Más fácil? ¿Traicionar a mis hermanos haría esto más fácil? ¿Entregar a Ming, que me había mostrado a Cristo? ¿Revelar las redes que tantos habían construido con tanto sacrificio? Nadie me manipuló, dije claramente. Tomé esta decisión por mi cuenta. Creo en Jesús, creo en compartir su mensaje y no voy a traicionar a nadie. Las siguientes horas fueron una montaña rusa. Preguntas y más preguntas, desde todos los ángulos, intentando encontrar contradicciones en mi historia, intentando hacerme enojar, intentando hacerme quebrar. ¿Quién más estaba involucrado? ¿Dónde conseguías las Biblias? ¿Cuántas células había en la ciudad? ¿Quiénes eran los líderes principales? ¿Recibías dinero del extranjero? ¿Esto era una operación política? ¿Estabas trabajando para gobiernos occidentales? A esa última pregunta casi me río. Si supieran lo absurdo que era, yo, una profesora simple, una agente extranjera, pero no era gracioso. Era su narrativa. Así es como justificaban esto. No estaban persiguiendo cristianos. Estaban deteniendo actividades subversivas extranjeras. El oficial mayor cambió de táctica. Sacó fotos de la carpeta, las puso en la mesa frente a mí. ¿Reconoces a estas personas? Eran fotos de la célula, de nuestras reuniones. Alguien había estado tomando fotos, alguien había estado documentando todo. Ling, probablemente, había sido una infiltrada desde el principio. Vi rostros de personas que amaba, personas que confiaban en mí, personas cuyas vidas ahora estaban en riesgo por haber venido a mi apartamento. ¿Los reconoces? Repitió. Son mis amigos, dije simplemente. ¿Amigos? Se burló. ¿Amigos que te ayudaban a romper la ley? Amigos que comparten mi fe. ¿Tu fe? El oficial joven intervino. ¿Sabes lo que tu fe ha hecho? Ha dividido familias, ha causado conflictos sociales, ha traído influencia extranjera a nuestro país. ¿Eso es lo que quieres? ¿Destruir la armonía social? Podía sentir mi paciencia desgastándose, pero también podía sentir algo más, una calma, una claridad, el Espíritu Santo guiándome, dándome palabras. Mi fe me enseña a amar, dije, a perdonar, a servir, a cuidar de los débiles, a decir la verdad. Si eso divide, es porque la verdad siempre divide la luz de la oscuridad. El golpe vino de ningún lado. La mano del oficial mayor cruzando mi rostro. El dolor agudo, el sabor de sangre en mi boca, el shock. «No nos sermonees», gritó. «Tú eres la criminal aquí». Me quedé quieta, respirando, parpadeando contra las lágrimas que no eran de dolor sino de sorpresa. Y entonces recordé, Jesús. Lo golpearon, lo escupieron, lo torturaron, y él no abrió su boca. «Lo siento», dije en voz baja. No quise faltarte el respeto. Eso pareció desarmarlo. Esperaba ira, esperaba miedo, no esperaba mansedumbre. Las preguntas continuaron, pero ahora había algo diferente. Había métodos que no puedo describir aquí, métodos diseñados para quebrar sin dejar marcas visibles, para causar dolor sin evidencia, el frío extremo, la falta de sueño, las posiciones incómodas mantenidas por horas, pero también había algo más que ellos no esperaban. Cada vez que el dolor se volvía insoportable, cantaba, en mi mente.
himnos que había aprendido. Sublime gracia del Señor, que un infeliz salvó. A Dios sea la gloria, grandes cosas Él ha hecho. Y oraba. Por ellos, por los oficiales que me interrogaban, por los guardias que me vigilaban. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Los días se fundían en noches. No había ventanas. No sabía si era de día o de noche. Me daban comida a veces, agua, pero principalmente preguntas. Siempre preguntas y siempre la misma demanda. Danos nombres, danos ubicaciones, coopera y esto terminará. Pero yo sabía que no terminaría. Incluso si cooperaba, incluso si traicionaba a todos, no terminaría. Porque una vez que empiezas a traicionar, no hay final. Siempre querían más nombres, más información, más sangre. Así que me aferré a lo único que tenía, mi fe, mi Dios, mis promesas memorizadas. Una noche, o tal vez era día, ya no sabía, me llevaron de vuelta a la sala de interrogatorios. Esta vez había alguien nuevo, una mujer, mayor, con rostro severo, pero ojos que parecían haber visto demasiado. Esther, dijo, y su voz era casi gentil. Soy psicóloga. Estoy aquí para ayudarme. Otra técnica, otro ángulo. Entiendes que lo que hiciste afectó a muchas personas, continuó. Esos jóvenes en tu grupo tenían familias, trabajos, futuros, y tú los pusiste en riesgo. La culpa, estaba intentando usar culpa. Ellos eligieron venir, respondí, mi voz ronca de tanto silencio. Nadie fue forzado. Pero no los manipulaste emocionalmente, con promesas de salvación, de vida eterna, aprovechándote de sus vulnerabilidades. Les compartí el amor de Cristo. Les ofrecí esperanza. Eso no es manipulación, es el Evangelio. Ella suspiró, cerró su carpeta. Esther, puedo ver que eres inteligente, que tienes convicciones, pero estas convicciones te van a costar tu vida. Tu carrera está terminada, tu reputación destruida, tus padres están siendo cuestionados. ¿Vale la pena todo esto? Mis padres. Esa fue la flecha que me atravesó. Pensar en ellos, en su vergüenza, en su dolor, en las preguntas que les harían, en cómo esto afectaría sus vidas. Pero entonces recordé otra cosa, las palabras de Jesús. El que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. ¿Sí? Susurré, y luego más fuerte. Sí, vale la pena, porque Jesús vale todo. Vale mi carrera, vale mi reputación, vale mi libertad, vale todo lo que tengo porque Él dio todo por mí. La psicóloga me miró por largo rato. Luego se levantó y salió sin decir más. Me devolvieron a una celda, pequeña, fría, con un colchón delgado en el suelo y una luz que nunca se apagaba. No sabía dónde estaban los otros, si estaban bien, si habían resistido o habían quebrado. Solo sabía esto. Dios estaba conmigo, en esa celda, en ese interrogatorio, en ese dolor. Y mientras yacía en ese colchón, mirando el techo manchado, susurré las palabras de Pablo, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Leve tribulación momentánea. Eso era esto. Nada comparado con la gloria que vendría. Nada comparado con ver el rostro de mi Salvador algún día y escuchar: bien hecho, sierva buena y fiel. Por eso vale la pena, por eso resistía. Por eso nunca, nunca traicionaría a mis hermanos. Porque el amor de Cristo no se puede interrogar, no se puede torturar, no se puede quebrar. Y yo era suya, completamente, hasta el final. Hay una diferencia entre estar preso y sentirse prisionero.
Estuve encerrada durante 4 meses, 120 días, 2.880 horas. Pero mi espíritu, ese nunca estuvo cautivo. Esa fue la paradoja hermosa que descubrí en aquellas paredes grises. Mientras más me encerraban físicamente, más libre me sentía por dentro. Los primeros días fueron los más difíciles. El shock inicial del arresto había pasado y la realidad se instaló como el frío en los huesos. No sabía qué había pasado con los demás. Si Ming estaba bien, si Sang había resistido, si la hermana Mei había sido liberada o también la mantenían detenida. La celda que compartía con otras 5 mujeres se convirtió en mi mundo. 2 metros por 3 metros. Paredes de cemento pintadas de un verde desvaído que alguna vez intentó ser alegre. Una letrina en la esquina sin privacidad alguna. Literas de metal con colchones tan delgados que podías sentir el metal a través de ellos. Una ventana pequeña, muy alta, con barrotes, por donde apenas entraba luz. Mis compañeras de celda eran una mezcla interesante. Había una mujer mayor arrestada por vender productos sin licencia, una chica joven acusada de robo, 2 mujeres involucradas en una disputa de propiedad y otra cristiana. Su nombre era Jun, y cuando nos vimos por primera vez, nuestros ojos se reconocieron inmediatamente. Esa mirada que solo los creyentes comparten, esa chispa de ¿tú también conoces a Jesús? Jun se había convertido en prisionera de Cristo desde hacía 2 años. La habían arrestado por liderar una iglesia casera en otra provincia. Ella fue quien me enseñó a sobrevivir ahí dentro. El secreto, me susurró una noche cuando las demás dormían, no es solo sobrevivir, es florecer. Es recordar que Dios puede usar cualquier lugar, incluso esto, como un púlpito. Y tenía razón, porque algo extraordinario empezó a suceder en esa celda. Las otras mujeres, curiosas sobre por qué 2 de nosotras estábamos ahí por crimen religioso, comenzaron a hacer preguntas. ¿Qué tiene ese libro tuyo que vale la pena ir a prisión?, preguntó la mujer mayor una tarde mientras todas esperábamos la cena. Y ahí estaba, mi oportunidad, mi púlpito. No es solo un libro, comencé. Es la historia del creador del universo, que amó tanto al mundo que envió a su Hijo para salvarnos. Empecé a contar historias, sin Biblia física, solo con las palabras grabadas en mi corazón. Les conté sobre Adán y Eva, sobre Noé y el diluvio, sobre Abraham y su fe, sobre Moisés y el Mar Rojo, sobre David y Goliat, y les conté sobre Jesús, sobre un carpintero que era Dios, sobre sus milagros, sus enseñanzas, su sacrificio, su resurrección. La chica joven, que apenas tenía 19 años y se llamaba Lily, escuchaba con los ojos muy abiertos. Una noche, después de que les había contado sobre la cruz, ella se acercó a mí. ¿Es verdad?, susurró, ¿que Él murió por mí, incluso por alguien como yo? Especialmente por alguien como tú, respondí con lágrimas en mis ojos. Especialmente por los perdidos, los quebrantados, los que sienten que no tienen esperanza. Esa noche, en una celda fría de una prisión china, Lily entregó su vida a Cristo. Jun y yo oramos con ella, nuestras manos unidas formando un círculo de fe. Y aunque no teníamos agua para bautizarla apropiadamente, la bautizamos en el Espíritu. La vimos transformarse ante nuestros ojos, el peso de su culpa disolviéndose, la luz entrando donde antes solo había oscuridad. No éramos solo nosotras 3. La mujer mayor también empezó a ablandarse. No se convirtió, no todavía, pero hacía preguntas sinceras.
preguntas que mostraban que algo estaba trabajando en su corazón. Los guardias nos observaban con sospecha. Sabían que algo estaba pasando. Nos separaban a veces. Me ponían en confinamiento solitario por días. Pero no importaba. La semilla ya estaba plantada. El Evangelio, una vez liberado, no puede ser contenido. Orar en esa celda se convirtió en nuestro acto de rebeldía más hermoso. 3 veces al día, como Daniel en Babilonia, Jun y yo nos arrodillábamos. A veces las otras se nos unían. A veces solo nos miraban, pero orábamos. En voz alta cuando nos dejaban. En silencio cuando no, pero siempre, siempre orábamos. Los interrogatorios continuaron, aunque menos frecuentes. Ya habían sacado de mí toda la información que iba a dar, que era nada. Seguían intentando, cambiando tácticas, pero mi respuesta era siempre la misma. No voy a traicionar a mi familia en Cristo. Supe después, por Jun, que esto los frustraba inmensamente. Estaban acostumbrados a que la gente quebrara, a que el miedo ganara. Pero había algo que ellos no entendían. Cuando tu tesoro está en el cielo, las amenazas terrenales pierden su poder. Un día me informaron que mi caso iría a juicio. Sería condenada formalmente por distribución ilegal de literatura religiosa y organización de reuniones ilegales. La sentencia podría ser de 1 a 3 años. Debía haber sentido terror. En cambio, sentí paz, una paz que sobrepasa todo entendimiento, como dice la Escritura, porque sabía, con certeza absoluta, que Dios tenía un plan, que nada de esto era accidental, que Él estaba escribiendo una historia mucho más grande de lo que yo podía ver. El día del juicio fue surreal. Me llevaron esposada a una corte llena de gente. Vi rostros conocidos, algunos de la célula que habían sido liberados, pero estaban ahí como testigos. Vi a mis padres en la parte de atrás. Mi madre lloraba. Mi padre tenía el rostro de piedra, pero podía ver el dolor en sus ojos. Eso fue lo más difícil, ver su sufrimiento. Saber que mi decisión de seguir a Cristo había traído vergüenza a nuestra familia, que estaban siendo cuestionados en sus trabajos, que sus vecinos los miraban diferente. Pero también vi otra cosa. Vi cristianos. No muchos. No podían arriesgarse a ser muy obvios, pero estaban ahí. Rostros que reconocí de otras células. Personas que nunca había conocido personalmente, pero que eran parte de la familia más grande. Y sus ojos decían, permanece firme, estamos orando, no estás sola. El juicio fue rápido, la evidencia estaba clara, las Biblias, los testimonios, las fotos, culpable en todos los cargos, la sentencia, 2 años de prisión con posibilidad de liberación anticipada por buena conducta, 2 años, 730 días, 17.520 horas. Cuando el juez dio el martillazo final, cerré mis ojos y en lugar de desesperación sentí algo más, gratitud. Gratitud porque otros habían pagado precios mucho más altos. Gratitud porque todavía estaba viva. Gratitud porque incluso en esto Dios me estaba usando. Me trasladaron a una prisión más permanente. Las condiciones eran peores. El trabajo era más duro. Pasábamos días fabricando productos que serían exportados, trabajando largas horas con descansos mínimos. La comida era escasa y sin sabor. El frío en invierno era brutal, pero también había más oportunidades, más prisioneras que escuchar, más historias que compartir, más almas que alcanzar. Conocí a una mujer que había sido parte de una operación de tráfico. Su culpa la estaba consumiendo viva. Le hablé del perdón de Dios,
de cómo la gracia es más grande que cualquier pecado. Conocí a una chica adicta que había robado para mantener su hábito. Le hablé de libertad verdadera, de cómo Cristo puede romper cualquier cadena. Conocí a una madre que había cometido fraude para pagar las cuentas médicas de su hijo. Le hablé de un Dios que ve, que sabe, que cuida, y una por una vi vidas cambiar, no todas. No cada persona que escuchaba el Evangelio lo aceptaba, pero algunas sí, y esas algunas valían todo. June y yo nos volvimos conocidas en la prisión como las predicadoras. Los guardias nos vigilaban extra, nos castigaban con más frecuencia, pero no podían silenciarnos, porque habíamos aprendido el secreto. El Evangelio no necesita libertad para propagarse. De hecho, florece más en la opresión. Pasaron los meses, lentamente, dolorosamente, pero también con momentos de alegría inesperada, risas compartidas, oraciones respondidas, pequeños milagros que mantenían nuestra fe viva. Y entonces, en el mes 16 de mi sentencia, algo sucedió. Organizaciones internacionales habían estado presionando. Open Doors había incluido nuestros casos en sus reportes. Gobiernos extranjeros habían hecho preguntas incómodas, y China, preocupada por su imagen internacional, decidió hacer un gesto. Me llamaron a la oficina del director de la prisión. Me dijeron que sería liberada, liberación anticipada, condicional, por supuesto. Tendría que reportarme regularmente, estaría bajo vigilancia, pero sería libre. Debía haber saltado de alegría. En cambio, sentí algo complicado. Sí, quería salir, quería ver el sol sin rejas, quería abrazar a mis padres, pero también estaba dejando algo atrás. Estaba dejando mi ministerio, mis hermanas, mi púlpito. June me abrazó fuerte cuando me despedí. Ve, me dijo, y cuenta nuestra historia. Deja que el mundo sepa que Jesús está vivo incluso aquí, especialmente aquí. El día que salí era un día gris de principios de primavera. Mis padres estaban esperando afuera de las puertas de la prisión. Cuando me vieron, mi madre corrió hacia mí, me abrazó tan fuerte que casi no podía respirar. Mi padre se mantuvo atrás, su rostro todavía endurecido por la decepción. Lo siento, les dije. Siento el dolor que causé. ¿Todavía crees?, preguntó mi padre bruscamente. Después de todo esto, ¿todavía crees en ese Jesús? Miré a sus ojos. Vi años de adoctrinamiento comunista. Vi miedo por su hija. Vi amor mezclado con incomprensión. Sí, papá, respondí suavemente. Más que nunca. Él negó con la cabeza, pero no dijo más. Sabíamos que esta conversación no había terminado, que habría más confrontaciones, más desacuerdos, pero por ahora solo había alivio de tenerme de vuelta. La vida después de la prisión fue extraña. Mi trabajo como profesora se había ido, por supuesto. Mi reputación estaba arruinada. Algunos amigos de antes me evitaban en la calle, pero otros me buscaban. Cristianos curiosos sobre mi experiencia. No creyentes con preguntas sobre una fe que valía la prisión. Descubrí que mi testimonio se había vuelto una herramienta poderosa. Podía hablar con autoridad sobre el costo del discipulado porque lo había vivido. Podía hablar sobre la fidelidad de Dios en medio del sufrimiento porque la había experimentado. Ming había sido liberada un mes antes que yo. Nos reunimos en secreto, por supuesto. La vigilancia continuaba, pero encontramos formas. Siempre encontrábamos formas. La iglesia creció, me dijo con ojos brillantes. Pensaron que arrestarnos nos detendría, pero sucedió lo contrario. Cuando vieron que no traicionamos a nadie,
que permanecimos firmes, otros se inspiraron, nuevos líderes surgieron, nuevas células se formaron. Esa es la cosa sobre perseguir a la iglesia. Es como tratar de apagar un incendio con gasolina. Solo lo hace crecer más fuerte. Sang también estaba libre, trabajando en su propio ministerio discreto. La hermana May y su esposo se habían mudado a otra ciudad, pero continuaban su fe ahí. El hermano Chen seguía distribuyendo Biblias, más cuidadoso ahora, pero igualmente comprometido. Y yo encontré mi nuevo llamado. No podía liderar células abiertamente, no con mi registro, pero podía escribir, podía compartir, podía ser una voz para aquellos todavía en prisión, para aquellos todavía en las sombras. Comencé a trabajar discretamente con Open Doors, compartiendo mi testimonio para que el mundo supiera, para que los cristianos en países libres entendieran lo que sus hermanos en lugares como China enfrentan cada día. Y continué mi fe, más cuidadosa, sí, más sabia en mis métodos, definitivamente, pero nunca menos comprometida, porque había aprendido algo en esa prisión. Había aprendido que cuando Dios te llama, no te llama a una vida fácil, te llama a una vida que importa. Miro hacia atrás ahora a esa noche cuando las botas subieron mis escaleras, a ese momento cuando todo cambió y no cambiaría nada, ni un solo segundo de dolor, ni un solo día de prisión, porque Dios tomó todo eso y lo convirtió en algo hermoso. Convirtió mi miedo en fe, mi debilidad en fuerza, mi prisión en ministerio, mi sufrimiento en testimonio. Y me enseñó la verdad más profunda que cualquier cristiano puede aprender, que en el reino de Dios, la victoria nunca se ve como el mundo piensa que debería verse. La victoria es la cruz. La victoria son las cadenas de Pablo. La victoria es el martirio de Esteban. La victoria es permanecer firme cuando todo te dice que cedas. Es decir, sí, Señor, cuando la respuesta lógica sería no. Es descubrir que las prisiones no pueden contener el Evangelio, que las esposas no pueden encadenar la fe, que los interrogatorios no pueden robar la paz que Cristo da. Soy Esther, y esta es mi historia, no de cómo fui arrestada, sino de cómo fui liberada, no de las rejas que me encerraron, sino de las cadenas que Cristo rompió. Y si me preguntaras hoy, después de todo lo que pasé, si lo haría de nuevo, mi respuesta sería inmediata. Sí, 1000 veces sí, porque Jesús vale todo. Vale tu libertad, vale tu reputación, vale tu comodidad, vale tu vida entera. Y algún día, cuando esté frente a Él, cuando vea su rostro, cuando Él limpie cada lágrima de mis ojos, sabré que valió la pena. Cada segundo, cada dolor, cada sacrificio. Valió la pena seguirlo hasta el final. La historia de Esther no es solo la historia de una mujer en China. Es la historia de millones de cristianos alrededor del mundo que en este mismo momento están pagando un precio por su fe. En Corea del Norte, en Irán, en Somalia, en Afganistán, en tantos lugares donde el nombre de Jesús es considerado peligroso, hay hermanos y hermanas nuestros permaneciendo firmes. Y tal vez, mientras escuchabas esta historia, algo se movió dentro de ti. Tal vez te preguntaste, ¿tendría yo ese tipo de fe? ¿Permanecería firme si me costara todo? ¿Vale realmente Jesús ese precio? La verdad incómoda es que el cristianismo que vemos en la historia de Esther es el cristianismo que Jesús prometió. Él nunca dijo que sería fácil. De hecho, dijo lo contrario. En el mundo tendréis aflicción, advirtió. Si a mí me han perseguido, también a ustedes os perseguirán. Pero también dijo algo más. Yo he vencido al mundo. Esa es la esperanza, esa es la promesa. Que no importa cuán oscuro se ponga, no importa cuán difícil sea el camino,
La victoria ya está asegurada. Cristo ya venció. Y nosotros, al permanecer fieles a Él, participamos de esa victoria. Esther descubrió algo que muchos de nosotros en lugares de comodidad hemos olvidado, que la fe verdadera cuesta algo. Que seguir a Jesús no es una decisión casual de domingo en la mañana, sino un compromiso de vida entera que puede requerir todo de ti. Y sin embargo, miles de personas cada día toman esa decisión. Dicen sí a Cristo, sabiendo exactamente lo que les puede costar, porque han descubierto lo que Esther descubrió, que Jesús vale infinitamente más que todo lo que pudieras perder. En este momento, mientras escuchas esta historia, hay cristianos en prisión por su fe. Hay líderes de células en China reuniéndose en secreto. Hay distribuidores de Biblias arriesgando su libertad para que otros conozcan la palabra de Dios. Hay conversos enfrentando el rechazo de sus familias. Hay mártires dando sus últimos alientos, proclamando el nombre de Jesús. Y todos ellos tienen algo en común. Han encontrado un tesoro que el mundo no puede dar y no puede quitar. La pregunta que esta historia te deja es esta: ¿qué tan real es Jesús para ti? No en teoría, no en doctrina, sino en práctica. Si te costara tu trabajo, ¿lo seguirías? Si te costara tus amistades, ¿permanecerías fiel? Si te costara tu libertad, ¿confesarías su nombre? No son preguntas fáciles, no tienen respuestas rápidas, pero son las preguntas que definen lo que realmente creemos. Dios está buscando personas que digan sí sin condiciones, que confíen en Él completamente, que estén dispuestas a perder todo, porque saben que en Él lo tienen todo. ¿Serás tú una de esas personas? La historia de Esther nos muestra que Dios puede usar a cualquiera. No necesitas ser especial, no necesitas ser extraordinario, solo necesitas estar disponible, solo necesitas decir: heme aquí, Señor, úsame, y cuando lo hagas, prepárate, porque Dios tomará ese sí y hará cosas que nunca imaginaste. Te llevará a lugares que nunca pensaste que irías, te pedirá cosas que nunca pensaste que podrías dar, pero también te mostrará su fidelidad de maneras que nunca soñaste posibles. Hoy, en algún lugar de China, Esther continúa su camino, más cuidadosa ahora, pero no menos comprometida, más sabia, pero no menos apasionada. Y su historia, su testimonio, sigue inspirando a miles a permanecer firmes en su fe. Porque eso es lo que hacen las historias de fidelidad. Nos recuerdan que no estamos solos, que otros han caminado este camino antes que nosotros, que es posible, con la gracia de Dios, permanecer firmes hasta el final. Así que te dejamos con esta invitación. Si esta historia tocó tu corazón, compártela. Que otros sepan lo que nuestros hermanos están enfrentando. Ora por la iglesia perseguida. Apoya organizaciones como Open Doors que trabajan para ayudarlos. Y sobre todo, examina tu propia fe. Pregúntate si estás viviendo con la misma pasión, el mismo compromiso, la misma convicción que Esther vivió. Si te gustó esta historia, dale me gusta a este video. Suscríbete a nuestro canal para más testimonios poderosos de cómo Dios está trabajando en los lugares más difíciles del mundo, porque estas historias necesitan ser contadas, estos testimonios necesitan ser escuchados, y el mundo necesita saber que Jesús sigue transformando vidas, incluso en las prisiones, incluso en la persecución, incluso en los lugares más oscuros. Que Dios te bendiga, que te dé valentía, que te llene de su espíritu, y que, como Esther, encuentres que Jesús vale todo, cada sacrificio, cada lágrima, cada momento de dolor. Él vale todo.